Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, como siempre decimos, porque pues la idea es que estemos todos juntos todo el domingo para alabar y adorar al Señor, pero no sabemos a qué horas ustedes nos puedan ver. Muchos de ustedes tienen a veces alguna situación y nos ven en otro tiempo, pero lo hermoso es que sabemos que todos juntos como iglesia estamos unidos como recordamos como lo hacíamos siempre en la iglesia, y ese día llegará y lo anhelamos de todo corazón. Entonces, damos gracias a Dios por este domingo hermoso donde podemos estar todos juntos, y quiero que ustedes nos acompañen hoy en oración, todos juntos, ahí donde estamos, para entregarle este servicio al Señor, para que Él sea hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra alma, y que sea su Espíritu Santo ministrándonos el día de hoy. Entonces, donde usted está, lo animo para que se ponga de pie y ore con nosotros. Señor Jesús y Padre Santo, yo te doy gracias, Dios, por este día hermoso, Señor. Gracias, Dios, por este día, Señor, en el cual, Señor, tú permites, Señor, que como iglesia, Señor, nos podamos reunir, Señor, para alabarte y adorarte, Señor. Para que en medio, Señor, de la situación que vivimos, Señor, como país, Señor, como familias, Dios, como ciudad, Señor, sea tu presencia, Señor, en medio, Señor, de cada situación, Padre Santo. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, buscando, Señor, tu presencia. Señor, queremos alabarte, queremos adorarte, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, en este tiempo de ti, Señor, que seas Espíritu Santo hablándonos. Te damos gracias, Señor, y te decimos bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros, y que seas tú, Señor, dirigiendo cada momento de este hermoso servicio para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, damos gracias al Señor por este tiempo, y sé que hemos escuchado noticias, que han llegado mensajes, de pronto no de aliento, sino desalentadores, diciendo que la situación va a empeorar, que no solo está llegando el COVID ya a 98% de la ocupación de las UCIs, sino también tenemos un problema de orden público a nivel nacional. Pero a pesar de todas estas noticias y rumores de circunstancias que se están viviendo nacional e internacionalmente, yo quiero que usted ponga su esperanza en Dios, y que usted me acompañe en este tiempo a leer la palabra. Y vamos a leer el Salmo 130, Salmo 130, y ahí en su casita yo quiero que usted nos acompañe para que leamos todos juntos esta palabra. Recuerden que los salmos están justo en la mitad de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar leyendo el Salmo 130. Dice: esperanza en que Jehová dará redención. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, ¿tú mirarás a los pecados? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundará redención con él, y él redime a Israel de todos sus pecados. Entonces miren qué hermoso que en esta palabra, en este salmo, el salmista está diciendo que de lo profundo de su corazón clama a Dios. Y él también hace una mención bien hermosa que dice: Jehová, si mirares a los pecados. O sea, él reconoce que es un hombre pecador, y que en medio de sus problemas, en medio de la situación que se está viviendo, Dios mira nuestra situación y tiene misericordia de nosotros, porque en Él hay perdón. Entonces yo quiero y quisiéramos, de verdad, el deseo ardiente de nuestro corazón es que cada persona que se ha levantado
de pronto de los dos bandos, de las personas que están protestando de una forma adecuada, pero también las personas que se han levantado de una forma inadecuada, también de pronto a nivel de la policía y el SMAT, de pronto que han actuado de un poco más allá de lo que hay que hacer. Entonces, que cada uno de ellos, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que hayan hecho mal, sabemos que hay un Dios que tiene misericordia. Y a pesar de que nosotros digamos, Señor, pues lo que está sucediendo no lo entiendo, el Señor tiene un propósito. Y como dice en su palabra, así como el centinela espera que llegue la mañana, el vigilante espera que pase la situación dolorosa, difícil, nosotros esperamos en Dios. Y esperamos en Dios porque en Jehová hay misericordia. Yo no sé si ustedes han vivido situaciones donde dicen, Señor, no lo merezco, pero yo sé que tú me amas y tienes misericordia de mí. Entonces, los animo como iglesia, amados, escuchemos la voz del Señor. Yo sé que llegan muchas noticias, llegan muchas situaciones que de verdad nos desaniman, pero nuestra confianza está puesta en Dios. Entonces vamos a dedicar este tiempo para orar, para alabar y buscar la presencia de Dios. Entonces yo los animo para que estén ahí en su casita y vamos a alabar y a adorar al Señor. Coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Nuestro
lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará. Nadie como tú, nadie como tú.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Dios, por estos momentos de alabanza y de adoración que hemos pasado delante de su presencia. Hemos disfrutado, hemos descansado y hemos reposado en su gracia, en su misericordia y en su paz. Hemos disfrutado también de los momentos en que podemos alzar nuestra voz y disponer de nuestro cuerpo, de la fuerza de nuestro cuerpo, para cantar y glorificar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por todos los momentos. Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como ya es nuestra costumbre de saludarnos con respecto a todas las cosas que se están moviendo alrededor de nosotros, sabiendo también de que pueden estar viendo el video o escuchando algún audio en diferentes momentos o en diferentes lugares. Y es mejor saludarlo así, entendiendo y darnos esa cercanía también con el saludo. Amén. Recordarles, y antes de iniciar ya con nuestra predicación en el día de hoy, buscar su Biblia, busquemos nuestra Biblia y tengamos preparado nuestro libro de apuntes o cuaderno de anotaciones o libreta de anotaciones también, y escribamos. Es un ejercicio muy bueno, atender primero a la parte sonora o el audio, el sonido, pero también escribir tanto el título como las frases de referencia o las pequeñas frases que nos queden o nos lleguen en el corazón, como también los textos bíblicos de referencia para volver a consultarlos posteriormente. Amén. Muy bien. Y ya para iniciar en el día de hoy, estaba hablando con mi esposa acerca de las enfermedades y yo le preguntaba acerca de cómo un médico puede llegar a determinar una enfermedad. Y hace 8 días estábamos hablando acerca de algo muy similar. Estamos hablando acerca de los síntomas de la desesperanza, entendiendo que la desesperanza es algo que se puede considerar como una enfermedad actual o una enfermedad de la sociedad moderna. ¿Cómo se llega a determinar que hay una enfermedad? Entonces, precisamente es por esos síntomas. Y según los síntomas, y ya, pues si es algo más médico, según también unas referencias de algunos laboratorios o exámenes médicos o paraclínicos que también les dicen, se determina que hay una enfermedad, que hay una dolencia o alguna dificultad en el cuerpo. Pero, ¿cómo hacen los médicos? Y me llama a mí la atención también, ¿cómo hacen los médicos para saber que ya salió de la enfermedad? Pues queda muy fácil, algunas personas dicen ya el comportamiento del cuerpo es completamente distinto, lo que afectaba a la persona pues ya es distinto, ya no hay esos síntomas, entonces ya se hablan de evidencias de una sanidad o evidencias de un proceso de sanidad del cuerpo o de la persona. Y así va a ser también nuestra predicación en el día de hoy. Y para que tome atenta nota de todas las cosas, hoy vamos a ver, o he titulado nuestro mensaje como Sanidad de la Esperanza. Sanidad de la Esperanza. Y para ello los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 42, versículos del 1 al 6. Entonces vamos a leer Job, capítulo 42, de los versículos del 1 al 6. Amén. Entonces vamos a tomar atenta nota del texto bíblico y les invito a que me acompañen en esta lectura. Job, capítulo 42, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Amén. Muy bien. Y la palabra de Dios dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía.
Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Amén. Señor de gloria y majestad, te damos gracias, Señor Santo, en el día de hoy, porque podemos acercarnos a tu palabra con gozo, con alegría y total confianza y esperanza de que tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu, que podemos esperar confiadamente de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros, que no tenemos, Señor Santo, de qué afanarnos ni de qué preocuparnos, Señor oh Dios, más allá de alabar y glorificar tu santo nombre y de esperar, Señor oh Dios, en ti la respuesta para todos los eventos de nuestras vidas, para todas las situaciones que estamos enfrentando. Gracias te damos, Señor Santo, y te pedimos que seas llevándonos al conocimiento de tu palabra. Ato mi mente, ato mi boca, ato mi voz a la bendita palabra de Dios y a tu buena voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable y corresponde a tu propósito a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, dentro de estos síntomas que habíamos hablado acerca de lo que había vivido Job, habíamos visto que habían 3 síntomas. El primero era que no descansar, el segundo era no dormir y el tercero era no desear vivir. Y en continuando con lo que fue la vida de Job, porque no solamente vamos a ver lo que fue la vida de Job en cuanto a los síntomas de llegar a perder la esperanza, sino también vamos a ver de cómo Job recuperó o cómo Dios llevó en un proceso a Job de que recuperara en cuanto a su esperanza. Y entonces en este pasaje de hoy vemos cómo el Señor le responde a Job al final del libro, respuestas que le hace por medio de preguntas, impactando el razonamiento y el corazón de Job para que nos quedara a nosotros una lectura que nos llevara a entender y comprender que el Señor tiene procesos y estos procesos indican de que Dios también responde y responde con un propósito a nuestras preguntas o a nuestras situaciones. Recordemos que Job tuvo en la compañía de 3 amigos y al final un cuarto amigo que le hablaban y le referenciaban diciéndole: Job tiene un pecado escondido y por lo tanto está pagando las consecuencias de lo que tiene escondido delante de Dios. Ese era el pensamiento que tenían los antiguos y las personas antiguas en la época de Job. Pero Dios le demostró a Job, por medio de las respuestas que encontramos en los últimos capítulos, el 38, 39, 40, inclusive el 41, de cómo Dios le responde a Job, diciéndole y demostrándole todas las cosas que le había dicho o le había expresado Job y parte también de sus amigos. Ya la situación de Job estaba un poco complicada. La desesperanza había ganado mucho terreno. Y él ya había llegado a la posición de decir: ya no vale la pena vivir. Mejor es que, Señor, tú te acuerdes de mi vida, porque la vida del ser humano es como un soplo, es como una pequeña, como un suspiro pequeño frente a lo demás. Entonces esta desesperanza ha ganado terreno y en esto nosotros nos podemos ver igual o referenciarnos o equipararnos, compararnos con la experiencia y con la vida de Job. Job había perdido la esperanza y había perdido todas las cosas y únicamente le esperaba era morirse. Nosotros también hemos vivido muchas cosas en nuestras vidas. La desesperanza ha ganado terreno. El dolor se hace manifiesto y las causas de estas situaciones son muchas y diversas, siendo utilizadas por muchos
como excusas o justificaciones para un comportamiento determinado y hasta la violencia misma. Eso es lo que estamos viendo ahora con nuestro país. Nuevamente, y al igual que Job, nos hace falta escuchar las preguntas que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Preguntas que nos llevan a reaccionar en cuanto a nuestra conducta, nuestras justificaciones y nuestras palabras, escudriñando nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestro conocimiento en calidad y cantidad de todos ellos. Es cierto que Dios nos pregunta y de igual forma es cierto que nosotros debemos oírlo, escuchar con atención todo lo que tiene que decirnos de la forma como nos lo dice y para poder de esta forma asimilar y responder adecuadamente con la verdad y sinceridad del corazón. Este es el proceso de sanidad con el que el Señor trata la desesperanza y nuestra respuesta son las evidencias del proceso de sanidad. De esta forma, con la experiencia de Job y sus respuestas al Señor nos ayudan hoy a entender nuestra posición como creyentes en medio de las adversidades. La desesperanza y el dolor que se pueda presentar como resultado del simple hecho de estar vivos y necesitados de la sanidad de la desesperanza. ¿Cómo sé que Dios ha tratado mi desesperanza? ¿Cómo sé que Dios ha mirado mi posición y Dios ha escuchado lo que yo le he dicho? ¿Cómo sé que hay un proceso de sanidad en mi vida? Para ello vamos a referenciarnos en todo lo que fue la experiencia de Job, así como lo hicimos la semana pasada en cuanto a unos síntomas, hoy también en cuanto a unas evidencias de un proceso de sanidad frente a las respuestas de Dios. Amén. ¿Cómo sé que Dios ha tratado mi desesperanza? Una evidencia de la sanidad, de la esperanza, es primero reconocer. Una evidencia de la sanidad, de la desesperanza, es primero reconocer. Y para ello vamos a volver a leer nuevamente los versículos 1 y 2 del capítulo 42 del libro de Job. Job, capítulo 42, versículos 1 y 2, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué es lo que debo reconocer entonces? Yo debo reconocer la soberanía de Dios. Yo debo reconocer la soberanía de Dios. Job recapacita de su postura ante la soberanía de Dios, entendiendo que no es injusto, el Señor no es injusto por haber permitido que Job padeciera tanto sufrimiento y según lo que entendía Job, sin causa, porque esa era su doctrina o su conocimiento hasta ahora de lo que era Dios para con la humanidad. Es decir, Job decía: yo no he pecado, yo no le he faltado a nadie, yo no he ofendido contra nadie. Por lo tanto, yo era merecedor de bendiciones y no de situaciones de tribulación o de tribulaciones. Entonces, para Job lo que estaba viviendo era sin justa causa. Pues las bendiciones, y eso lo tendría que entender Job en ese momento, las bendiciones no son consecuencia de que no se haya pecado, como tampoco las tribulaciones son consecuencias de que sí se haya pecado. Aunque esté relacionado una bendición con un estado de santidad frente a Dios y de unas consecuencias frente a las situaciones de pecado, esto no es que sea inmediato.
Por lo tanto, no era lo que Dios estaba planteando para Job, y Job tenía que entender todo esto para él. Por eso nada ni nadie lo puede detener en el conocimiento, o más bien, Dios, nada ni nadie puede detener a Dios en el cumplimiento de su voluntad y propósito. Pues criaturas suyas somos, siervos de su obra e hijos de la esperanza en su gloria manifiesta para toda la humanidad. Tal vez no pronunciamos con nuestra boca o que estamos en desacuerdo con Dios. Tal vez esas palabras no han salido de nuestra boca, pero sí estamos constantemente acariciando esos pensamientos quejumbrosos y contrarios a su señorío, culpando a Dios de todas las cosas que yo he hecho, culpando a Dios de todas las cosas que estoy padeciendo, culpando a Dios de todas las cosas que estoy viviendo, como si Dios no tuviera el control de todas las cosas y estuviera haciendo su obra moldeadora, transformadora de mi vida por medio de lo que yo estoy viviendo. Y estos pensamientos de queja y estos pensamientos de señalamiento de Dios, como diciendo, Dios, tú eres malo por mi situación, estos pensamientos alimentan la desesperanza desde el interior y así no deja sanar el corazón. Por eso, en el campo de batalla de nuestra mente, es que nos debemos esforzar a confesar y obligarnos a pensar correctamente acerca de Dios como método de defensa y a la vez de rechazo a los pensamientos enfermizos y contrarios. Pensamientos que pueden salir desde el profundo de mi corazón o que hacen parte de esos dardos de fuego que el enemigo manda constantemente a nuestra mente. Y esta forma de defensa y esta forma de rechazo logran un verdadero tratamiento. Y este tratamiento se ve con efectos favorables en nuestra boca, pues con esa libertad correcta, de la convicción correcta, del pensamiento correcto acerca de Dios, independiente de lo que yo esté viviendo, confieso con mi boca su soberanía, a pesar de lo vivido, a pesar de lo que estoy viviendo, pero conservando la esperanza de lo prometido. Ahí está la diferencia entre un pensamiento quejumbroso y dolido a un pensamiento de esperanza y de confianza en el Señor. Por eso parte de las evidencias de la sanidad en medio de la desesperanza es precisamente reconocer. Pero una evidencia de la sanidad, o más bien otra evidencia de la sanidad, de la esperanza es, segundo, rectificar. Primero es reconocer. Ahora, segundo es rectificar. Amén. Rectificar. Y para ello los invito a que leamos los versículos 3 y 4 del capítulo 42 del libro de Job. Job, capítulo 42, versículos 3 y 4 dicen así: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Qué hermoso y qué bello son estos dos versículos y en el conjunto de los 6 versículos. Entonces, si lo primero era que yo debo reconocer la soberanía de Dios, lo segundo es, ¿qué es lo que yo debo rectificar? Y lo que yo debo rectificar son mis palabras. Mis palabras. En medio de tantas dificultades que había vivido Job y en medio de lo que él había experimentado de perderlo todo y perder su sanidad, en medio de las acusaciones que hicieron sus compañeros y amigos en cuanto a lo que él estaba viviendo, en medio de inclusive de lo que le dijo su esposa de que maldijera a Dios y muriera, en medio de todas esas cosas,
Hay una serie de discursos de Job diciendo unas palabras acerca de muchas cosas de frente de Dios. Para Job, en medio de su dolor, fue fácil expresar su dolor frente a Dios y señalar de que Dios, entre comillas, había sido injusto con él. Y esto nos lleva a pensar acerca de nosotros y de nuestros reclamos que le hemos hecho a Dios, de las palabras que hemos dicho a Dios. Rectificar no es fácil para la naturaleza del ser humano. Siempre nos creemos conocedores de todo, pero de igual forma merecedores de lo bueno y no de lo malo. Esa primera parte del versículo 3 es una pregunta inicial del Señor, o con la que el Señor comienza a responderle de todo el discurso que hizo Job y de todas esas palabras que le expresó Job al Señor. Y el Señor empieza a responderle de una forma particular, por medio de preguntas que hacen recapacitar a Job. Es como si el Señor le estuviera preguntando a Job, y al preguntarle a Job, le estuviera preguntando a cualquiera de nosotros. En esa parte de primera del versículo 3, es como si la pregunta fuera: ¿quién es este que sin entendimiento pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Es tremendo como el Señor hace mover aquello que Job entendía que ya lo tenía hecho. Quien no ha podido conocer ni entender, no sabe y se equivoca en su comportamiento. Es el peligro de pensar y hablar y actuar con total desconocimiento e ignorancia de la realidad de las cosas y de la realidad de la vida. Es hablar sin conocimiento y entendimiento de la realidad de Dios y el pensamiento que tiene Dios para con nosotros. Aunque sabemos que el pensamiento de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal, no aceptamos el proceso de Dios y la forma en que Dios trabaja con nuestra vida a pesar del dolor y de la dificultad. No nos gusta, y eso es normal para el ser humano, pasar por pruebas y dificultades. Pero antes de hablar y antes de expresar todo lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, es un momento de reconocer la soberanía de Dios, hacer un alto y recapacitar en lo que yo estoy diciendo. Por eso es mejor preguntar que fallar al actuar. Al final del versículo 4 dice: oye, o más bien el versículo 4 dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me escucharás. Toda la palabra de Dios nos demuestra del interés del Señor en enseñarnos, revelando su voluntad a quien se lo solicita. Nunca se ha negado el Señor a enseñarnos. Nunca se ha negado el Señor a enseñar su palabra. Antes, por el contrario, siempre ha esperado que le consultemos todo en todo momento, que le consultemos todo lo que para nosotros es desconocido. Y esto lo hemos visto en la palabra reflejado, tanto en el presente como en las indicaciones del futuro, en este futuro referenciado cuando fue escrita la palabra, que somos nosotros. Amén. Con los ejemplos de las experiencias de vida de todos los personajes bíblicos, encontramos la forma de instrucción divina y la oportunidad de crecimiento. Pero ante la dificultad del entendimiento y la duda, tenemos la hermosa y gloriosa oportunidad de consultar al Creador de la vida, consultar al Señor que diseñó el plan de salvación, consultar el buen deseo de Dios para todo ser. Si no entendemos, podemos preguntarle al Señor. Pues Dios ama a su creación, cuida de ella y quiere que todos los seres humanos lleguemos al arrepentimiento y a la salvación de nuestras almas.
¿Qué tienes en tu corazón para preguntarle al Señor? ¿Qué has guardado en tu alma que quisieras consultarle al Señor? ¿Qué dudas están saltando en tu mente y en tu corazón en este momento para tomar una buena y correcta decisión? Antes de hablar, antes de confesar con nuestra boca una posible derrota o hasta la misma muerte, consultemos al Señor para saber y conocer cuál es su voluntad. Porque aunque a nosotros nos parezca terrible y doloroso lo que estemos viviendo, tenga la confianza que siempre va a ser algo temporal y algo que cumple el propósito de Dios en la vida de todo ser humano y mayor en la del creyente. Así que lo que estamos viviendo es pasajero, momentáneo y temporal, aunque necesario para nuestra formación y crecimiento. Y esto demuestra la buena voluntad de Dios y su plan perfecto para nuestra vida, como demostración de esa soberanía que ya hemos reconocido. Y ahora, con demostración de que su pensamiento es mayor que el nuestro, y que su soberanía en nosotros es completa y eterna. Amén. Entonces, otra demostración de la sanidad, o otra evidencia de la sanidad de la esperanza de nosotros es, tercero, retractarse. Amén. Retractarse. Entonces, evidencias de la sanidad de la esperanza, o el proceso de sanidad del Señor de la esperanza para nosotros, primero es reconocer, segundo es rectificar, y tercero ahora es retractarse. Para ello vamos a leer los versículos 5 y 6 del capítulo 42 del libro de Job. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. ¿De qué me debo retractar o de qué me debo arrepentir? Me debo retractar de mi posición ante Dios. Arrepentirme de mi soberbia. Es increíble ver que Job había experimentado, o más bien había vivido durante mucho tiempo bajo la bendición de Dios. Había desarrollado su vida, había llegado a una buena edad y había disfrutado tanto de la bendición de Dios económica, material, como de disfrutar de 10 hijos, 3 mujeres y 7 hombres. De muchas riquezas mayores que todos juntos, o todos los que podían estar alrededor de él, eran mayor. Tenía poder, tenía fama, conocimiento, tenía riquezas. Esa posición de cualquier ser humano lo puede llegar a uno a llenarlo de soberbia, de idolatría frente a los demás. Aunque la palabra no nos señala que Job tuviera un corazón lleno de ego o de vanagloria, es muy posible que él se viera en una situación de que él era merecedor de todo eso. Job llevaba una vida piadosa. Eso sí es muy claro, lo dice la palabra de Dios. Y esto podemos ver como la manifestación de ser un buen creyente. Pero en el momento de la dificultad, ese momento que nadie espera, ese momento que nadie se imagina, se pueden llegar a ver esas posturas incorrectas frente a las decisiones de Dios. Recordemos que Job señalaba a Dios de su situación. Y eso es normal para el ser humano cuando no conoce, no sabe o no entiende. Por eso Job dice, de oídas te había oído. Posturas como hablar de Dios sin conocer de Dios, sin estudiar de su palabra,
y entrar a la profundidad de su conocimiento. Eso hace mucha falta. Y no podemos hablar de Dios correctamente si no hemos entrado a la profundidad del conocimiento. Si no hemos llegado a la plenitud de su enseñanza. Y por lo tanto, hablar sin el suficiente conocimiento y formación de parte de Dios. Muchos siervos del Señor inclusive llegan a decir, no todo teólogo conoce a Dios. Es más, no todo teólogo cree en Dios. Por lo tanto, ese de oídas te había oído. Es un conocimiento pasajero, no profundo de Dios. Pero al decir que ahora mis ojos te ven, quiere decir que ahora hay un conocimiento pleno de Dios. Y es increíble ver e imaginarse que Job no tenía un conocimiento pleno de Dios. Pues en el libro de Job podemos encontrar las palabras con que el Señor mismo hace referencia de Job, que era un siervo suyo, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero también no lo dice de otra forma que fuera un siervo conocedor de toda la voluntad de Dios. Yo puedo tener apariencias correctas, hacer las cosas correctas, vivir correctamente y servirle a Dios, temerle a Dios, no hacer las cosas mal, pero sin embargo no conocer a profundidad de Dios, de oídas, oír de Dios. Job tuvo que pasar por un proceso de formación para que pudiera declarar que ahora sí conocía al Dios viviente. Para decir que ahora sí reconocía su soberanía y para decir que, para saber que de ahí en adelante sabría enfrentar todas las situaciones de la vida. No como el bendecido lleno de riquezas o de posición y de fama en medio de una tierra y en medio de los hombres, sino como ahora el bendecido en el conocimiento de la buena voluntad de Dios. Y esto, aunque las circunstancias aparentemente eran contrarias a ser bendecido. Pero como no es el momento y no es lo temporal de las circunstancias, sino es el final del proceso de Dios, al final siempre se va a ver la gloria manifiesta de Dios en todos los aspectos de la vida de aquel como Job supo esperar, supo confiar, pero ahora también supo entender que es un proceso de formación y capacitación para vivir la vida mejor y seguir adelante. Amén. Creer que todo lo sabemos es soberbia ante Dios. Hay una frase que manejamos mucho y en la iglesia se maneja mucho, en la iglesia de vidas restauradas, que somos humanos en sus manos. Y hay otra frase que también dice que no somos obra terminada. Siempre vamos a estar en formación, en crecimiento, hasta que el Señor lo llame. Su palabra lo confirma, diciendo que nosotros tenemos que estar en continuo crecimiento hasta alcanzar la madurez en Cristo. Esta posición nos presenta ante Dios como una obra terminada. La persona que se presenta ante Dios como una obra terminada es una persona soberbia, que no requiere nada de parte de Dios. Elimina la dependencia de Dios, elimina la dependencia de su formación. Y ya no es válido estudiar más la palabra, ya se la puede saber hasta de memoria. Y eso va en contravía de su voluntad. Va en contravía de la dependencia diaria del consejo divino. Va en contravía de la instrucción y la guía de Dios. Y esto a diario. Pero se pierde también el refresco y la oportunidad de conocer a Dios en todas las cosas y de ver cómo Dios se glorifica en las cosas grandes, pero también en las pequeñas. Perder la oportunidad de conocer cada vez más su palabra
y disfrutar del efecto de su gloria en una vida de un simple ser humano. Es tan evidente la fragilidad humana que Jesucristo, siendo completamente Dios, en su parte humana aquí en la tierra, evidencia la necesidad diaria de conocer la voluntad de Dios. Y esto para hacerla y confirmar así la gloria de Dios y la soberanía de Dios sobre toda acción humana. Mire cómo lo habla el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 7 y versículos 16 al 18. Y los invito a que busquemos el libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 16 al 18. Amén. Juan, capítulo 7, versículos 16 al 18, dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. El Señor Jesús lo reconoce y lo hace manifiesto. Todos los días debemos reconocer la gloria del Señor y no hablar de nosotros mismos como un acto de soberbia, justificando nuestros actos o mostrándonos a nosotros como obra terminada. Todos los días tenemos que reconocer la gloria de Dios. No es creer que lo sabemos todo, es entender que en todo lo necesitamos. Y aquí viene la pregunta final que quisiera hacerle. ¿Conoce usted la voluntad de Dios para su vida? ¿Ha permitido que el Señor Jesucristo le revele su gloria? ¿O con todo lo que está viviendo, o con todo lo que está sucediendo alrededor de su vida, descubre que es necesario que Dios complete su obra? Para terminar, reconocer su soberanía, rectificar mis palabras y retractarme de la soberbia son evidencia de la sanidad de Dios en mi esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor de gloria y majestad, te damos gracias, Señor Santo, en este día de hoy, porque podemos venir delante de tu presencia, edificarse y ubicarse, Señor Dios, en este mundo que se está moviendo cada vez a rumbos que desconocemos. No solamente por lo que afectó a la vida humana y a nuestra sociedad actual, el vivir una pandemia, sino también simplemente ver cómo personas se han hecho manifiestas sus desesperanzas hacia un futuro por medio de todo lo que estamos viviendo en nuestro país. ¿Para dónde va nuestro país? ¿Para dónde va nuestra sociedad? ¿A dónde va a llegar nuestra familia? ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? Son muchas las preguntas y son muchas de las situaciones. Pero de igual forma, Señor, podemos ver que han habido muchos señalamientos a muchas personas y muchas personas también te señalan a ti como el culpable de lo que estamos viviendo. En esto no hay justicia, Señor, oh Dios. Pero es necesario saber y entender, Señor oh Dios, que no hemos reconocido tu soberanía, que no hemos rectificado nuestras palabras y que nos es necesario, Señor oh Dios, retractarnos de lo que hemos dicho y de lo que hemos actuado en soberbia, creyendo que nosotros lo sabemos todo y no necesitamos nada de parte de ti. Ayúdanos, Señor,
porque no queremos perder la esperanza de la vida que tú nos has dado. Y queremos guardar la esperanza de vida y en la esperanza del cumplimiento de toda tu palabra y de todas tus promesas. Llévanos, Señor, hoy a entender que tienes propósitos con mi vida a pesar de lo que estoy viviendo hoy. Glorifícate, Señor. Glorifícate en mi vida y toma control de todo lo que soy y de todo lo que puedo llegar a ser. Porque en el nombre de Cristo Jesús decimos que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y al decir Señor nuestro, es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cúmplase tu propósito, Señor, en nosotros. Haz completa tu obra y ojalá que esto sea pronto para todos nosotros y sea en el hoy para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por esa hermosa palabra. La verdad es que es una palabra, como dice nuestro pastor, pertinente en esta situación y en este momento que estamos viviendo, porque es importante en este momento reconocer, rectificar y retractarnos. A veces rectificar situaciones que estamos viviendo y retractarnos de posturas inadecuadas que hemos tenido. Pero lo hermoso y lo que de verdad llena nuestro corazón es saber que a pesar de nosotros, Dios es fiel con nosotros. Entonces, en ese mismo gozo y en esa misma alegría, yo los animo para que no olvidemos los anuncios de esta semana. Tenemos nuestro martes y jueves, nuestro tiempo de intercesión. Y amanecimos orando a partir de las 5:30 hasta las 7 de la mañana. Es un momento de verdad donde tenemos que unirnos como iglesia y orar por cada situación que estamos viviendo como nación, como Cajicá, como familias. Y yo los animo, los que no se han unido, por favor, únanse. De verdad tenemos que estar más unidos que nunca en estos tiempos, de verdad que son importantes para nuestra nación. Y también los animo para que el día miércoles sigamos en nuestros momentos de ayuno. El ayuno ha estado hermoso, leer la palabra es una bendición y orar la palabra pues aún más. Entonces anímense para que todos juntos estemos orando la palabra del Señor. Empieza nuestro ayuno el miércoles a las 9 de la mañana y estamos terminando a las 11 en este periodo de oración comunitario y cada uno de ustedes pues termina a las 12 en su casa orando. Entonces es importante que no olvidemos también nuestras escuelas. Las escuelas están los días miércoles, faltando 10 para las 7, y el día domingo faltando 10 para las 8. Ya nos quedan más o menos 4 clases en cada uno de nuestros niveles. Entonces anímese si usted no ha iniciado el proceso de escuelas, anímese para el próximo semestre iniciar con nosotros. Entonces, por favor, también tenemos un gran anuncio para nuestras mujeres. Nuestro pastor pues nos acaba de decir que nos va a celebrar el Día de la Madre el último domingo del mes de mayo. Entonces, vamos a tener una hermosa sorpresa, la estaremos esperando y damos gracias a Dios por estas hermosas y amadas mujeres. Entonces, pues los animamos, vamos a entregar esta semana al Señor en oración, todos juntos como iglesia, y quisiera que usted en su casa se pueda levantar del lugar donde está y vamos a orar y vamos a dar gracias por esta palabra, porque en realidad es una palabra que necesitamos dejar de quejarnos y tomar decisiones de verdad drásticas en nuestra vida, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Señor Jesús y Padre Santo. Te doy gracias, Dios, por esta semana que pasó, Señor, pero también te doy gracias por esta semana que inicia, Señor. Padre, hay incertidumbre, Señor, sobre lo que pasará, Señor. Pero lo que sí sabemos es que tú, Señor, nos guiarás, Señor, como pueblo tuyo, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en medio de cada situación, Señor, nuestra fe, Señor, no mengue, Señor. Nuestros hábitos, Señor, de orar, Señor, no cesen, Señor, sino que busquemos tu rostro, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por esta semana, Señor, guárdanos, guíanos, Señor. Permite, Señor, que tengamos cambios drásticos, Señor, en la movilidad, Señor, de los camiones, de las personas que necesitan desplazarse de un lugar a otro, Señor. Oh Padre Santo, y también clamamos, Señor, para que la gente sea sana, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, Señor, puedan pasar, Señor, a una unidad de cuidados intermedios, Señor. Padre, que tengamos, Señor, disponibilidad, Señor, de unidad de cuidados intensivos, Señor, y disponibilidad de camas, Señor, porque muchas personas, Dios, están en este tiempo en una silla, Señor, esperando una cama, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros, y te doy gracias porque tu amor nunca, nunca ha faltado ni faltará, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, damos gracias al Señor y nos vemos el próximo domingo. Entonces, Dios los guarde y Dios los bendiga.